La paz de Dios, mis hermanos, en esta mañana. Amén. Hermanos, cuando hablamos respecto al sufrimiento, uno pensaría, y de hecho creo que certeramente lo es, en gran medida, que el libro de Job en el Antiguo Testamento es una ilustración y una enseñanza precisa para compartir con alguien que está sufriendo por la causa que sea y mostrar cómo Job sufrió, cómo llegó la muerte a Job de su familia, cómo llegó la falta, la escasez económica, todo lo que era un hombre rico quedó en la nada, cómo su cuerpo se vio afectado con úlceras, cómo perdió todo realmente. Ese sería uno de los mejores ejemplos en la Biblia. Obviamente, aparte del sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz, que ese es el máximo sufrimiento de la historia. Pero realmente el libro de Job es una ilustración clara, la verdadera enseñanza del libro de Job. Y digo verdadera no porque el sufrimiento no sea una enseñanza real de ese libro, sino en mayor connotación, es que el libro de Job nos muestra el poder soberano de Dios, porque recordamos que Satanás fue a Dios y le dijo, mira, no le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Satanás fue a decirle a Dios, mira, tú has protegido a Job, por eso es que Job no te maldice. Y Dios le dio permiso a Satanás de hacer ciertas cosas con Job, pero no quitarle la vida, porque Job le pertenecía a Dios. Todos conocemos esta historia. La gran pregunta es, ¿Satanás puede hacer algo más allá de lo que Dios le permite? No, definitivamente no. Y el libro de Job enseña eso en mayor proporción. Claro que está el sufrimiento de Job, pero la enseñanza principal del libro de Job es: Dios tiene el control soberano de todas las cosas. Ese es el punto central. Ni Satanás, ni los demonios, ni la enfermedad, ni los problemas, ni la angustia, ni nada de eso puede alterar los planes de Dios. Y eso es precisamente lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 26, donde hoy vamos a centrarnos, mis hermanos. Cristo, conocemos que Él fue traicionado, Cristo fue abandonado, humillado, crucificado. Pero todo eso estaba controlado por Dios. Así como la vida de Job fue controlada y se le permitió a Satanás hacer sufrir a Job, de la misma forma hoy veremos cómo el Señor Jesucristo, todo su sufrimiento, que estaba controlado por Dios. Esto enseña el pasaje que hoy vamos a estudiar. El Padre planeó la crucifixión de su Hijo Jesucristo, mostrando la soberanía de Él y mostrando que Él tiene control de todo lo que existe. Por esa razón, en esta mañana vamos a ver dos pecados de los hombres que no interrumpen. Dos pecados de los hombres que no interrumpen el control soberano de Dios sobre la vida de sus hijos. Y esto nos va a servir, mis hermanos, para afrontar con optimismo estos momentos y tiempos duros en que estamos. Número uno, ni las conspiraciones van a alterar el plan de Dios, ni conspiraciones humanas, número uno. Número dos, ni los engaños de gente falsa puede alterar los planes ni el control soberano de Dios. Abra su Biblia en Mateo 26, por favor. Vamos a leer del 1 al 5. Este es nuestro pasaje base y vamos a leerlo allí con claridad. Mateo 26, 1 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Versículo 5, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo.
Mis hermanos, has leído la cuarta vez en este evangelio que Jesús está anunciando su muerte. Ya en 3 ocasiones anteriores Cristo ya lo anunció. Puedes acompañarme, Mateo 16, 21, para que lo veas en diferentes circunstancias. Mateo 16, 21. Vemos el primer anuncio del Señor Jesús de que Él iría a la muerte. Después que Pedro declaró que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16, 21 lo anunció por primera vez este acontecimiento. Dice la palabra, 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la primera vez que lo anunció, pero hay una segunda vez. Avanza Mateo 17, 22, un capítulo más adelante. Mateo 17, 22, después que Jesús sana a un muchacho lunático, a un muchacho endemoniado, Jesús, estando en Galilea, la parte norte de Israel, le dijo por segunda ocasión lo que acontecería. Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. La tercera ocasión, vaya a Mateo 20, 17, por favor. Mateo 20, 17. Después que el Señor Jesucristo entró a la ciudad, antes de que ingresase, a la ciudad de Jerusalén, Él tomó, cuando iba rumbo a Jerusalén, les prevé a los discípulos en Mateo 20, 17 y le dice por tercera vez, anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: y aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mis hermanos, estos 3 primeros anuncios transcurrió en 6 meses. 6 meses antes, desde la declaración de Pedro que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, Él anuncia en 6 meses 3 veces que Él moriría en Jerusalén. En nuestro cuarto anuncio, que es el día de hoy, Él les dice: estoy a 2 días de que eso acontezca. Mateo quiso que su audiencia sepa que Jesús conocía perfectamente el tiempo de su muerte ante la conspiración que vemos en el texto de los religiosos. Mateo está enseñando y enseñó que Jesús murió, mira el versículo 2, murió en una Pascua. ¿Y qué es una Pascua? Bueno, era tan importante para un judío porque una Pascua era una fiesta estipulada en la ley de Moisés, allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12. No lo busque, pero la Pascua tenía elementos por recordar para toda la nación de Israel. La Pascua se celebraba para celebrar la liberación de Dios por mano de Él, utilizando a Moisés, luego de las 10 plagas sobre Egipto, para que vayan a adorarlo a la tierra prometida. La Pascua tenía elementos importantes porque en esa celebración, y allá en Éxodo 12, donde arranca la Pascua, se le ordenó a los israelitas de que mataran un cordero perfecto, sin mancha, y que colocaran la sangre de ese animal en los bordes de la puerta, en los dinteles de la puerta, porque la última plaga, tú recordarás, fue la muerte de los primogénitos. Ahí murió el hijo de Faraón y todos los primogénitos de Egipto. Y el Señor dio esta orden de que mataran un cordero y tomaran la sangre y colocaran sobre los bordes de las puertas para que la muerte no asolara al primogénito de Israel, de cada una de las familias. Entonces la Pascua tenía esa connotación. Y también la Pascua tenía que ser acompañada con amargas hierbas. Es decir, que ellos debían, los israelitas en esa noche, donde Dios dio la instrucción en Éxodo 12, les dice: maten un cordero, coloquen la sangre en los dinteles, estén vestidos ya listos como para salir de viaje, estén preparados y coman ese cordero
con hierbas amargas que simbolizaban el recordatorio de todos los años que vivieron en aflicción. Bueno, todos estos elementos eran importantes para los judíos. Y Jesús está diciendo en el texto de hoy, mira, yo dentro de 2 días voy a morir en la Pascua. Jesús estaba diciendo implícitamente, yo soy ese cordero de la Pascua. Así como en Éxodo se mató un cordero, yo soy ese cordero que va a ser sacrificado en la Pascua. Eso estaba diciendo Jesús implícitamente. Juan el Bautista, ¿qué dijo cuando vio a Jesús? Él es el cordero de Dios, ¿qué más? Que quita el pecado del mundo. Mire, Felipe, cuando se encontró a este hombre allá después de las celebraciones en Jerusalén, Felipe le explicó a un hombre, al etíope, allá en Hechos 8, le explicó respecto a un pasaje de Isaías, y le dijo Felipe, mira, Jesús es el cordero profetizado por Isaías que fue llevado al matadero, pero que no abrió la boca para defenderse. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 5:7 que Jesús fue nuestra Pascua, que es Cristo, y fue santificada. El apóstol Pedro también en sus cartas, él enseñó a la iglesia, a los que estaban esparcidos por el imperio romano. En 1 de Pedro 1:19, él les dijo que Cristo es el cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. El apóstol Juan, siendo anciano, desterrado en la isla de Patmos, él estaba allí y él dijo en Apocalipsis 5:12, el cordero que fue inmolado, hablando de Jesucristo, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En el versículo número 2, observa tu Biblia, Jesús dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Estamos en un día miércoles aquí donde estamos leyendo, y Él va a morir el día viernes. Él va a morir el día viernes. Y aquí está mostrando el texto la exactitud del tiempo dado por Jesús a sus discípulos. Jesús está diciendo, mi muerte sería bajo el plan soberano de Dios, en el tiempo exacto de Dios. Cristo está diciendo aquí en el versículo 2, ya por última vez, el cuarto anuncio, voy a morir dentro de 2 días en la Pascua. Nota algo más. Mira que los religiosos, versículo 5, no querían que Jesús muera en la Pascua. Obsérvalo. Dice ellos, no durante la fiesta, dice el texto. Es decir, que mientras Jesús decía, voy a morir en la Pascua en el versículo 2, los religiosos decían que no muera en la Pascua porque después se causa un alboroto. Nota 2 posiciones diferentes. Bueno, ¿cuál posición se impondrá? Conocemos la historia. Jesús está manifestando aquí el tiempo exacto, que no es el tiempo de los hombres. Dios no se mueve con el tiempo de los hombres. Grábese eso. Y escuchen, no es la primera vez que quieren matar a Jesús. La Biblia nos enseña que hubo otras 3 quizás o más oportunidades en que quisieron matarlo. Jesús llegó a su pueblo Nazaret, a la sinagoga, en Lucas 4, y él comienza a predicar la palabra, y él les dice a sus propios coterráneos, sus paisanos, la gente que lo vio crecer, él les dice, mire, hoy se cumple esta profecía. ¿Qué hicieron los de la sinagoga? ¿Qué hicieron sus coterráneos? Dice que sacaron a Jesús y lo llevaron a un despeñadero y lo quisieron lanzar, dice Lucas 4, pero Jesús dice que caminó y pasó entre ellos y no sucedió aquello. ¿Por qué? Por algo sencillo, porque no era el tiempo de Dios. En otra oportunidad, el Señor Jesucristo estaba en Juan 5:18. Lo querían matar los religiosos porque él, dicen que quebrantaba el día de reposo, sanando a los enfermos. Pero ¿por qué no murió en aquellos días? Porque no era el tiempo de Dios. Existió otro momento en Juan 10:39, cuando Jesucristo estaba predicando a todos y le dice, el Padre y yo uno somos. Y la gente entendía de que Jesús estaba diciendo, soy Dios en esencia. Tengo la misma esencia del Padre, del yo soy del Antiguo Testamento. Entonces, también quisieron matarlo. Dice que procuraban agarrarlo, prenderle, dice Juan 10:39, pero que él se escapó de las manos de ellos.
Al menos 3 veces dice la Biblia que ya lo quisieron matar. ¿Pero por qué no murió? Porque no era el tiempo destinado por Dios. Y Jesús ahora está manifestando aquí que la vida del Hijo de Dios no estaba en la mano de los religiosos. Y eso tiene que quedar claro en esta mañana. La vida de Jesucristo no estaba en las manos de los religiosos. No estaba en las manos de los romanos, escuche, sino que la vida de Jesús estaba en las manos del Padre. Estaba en las manos del Padre. El texto dice en el versículo 2, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Está dando tiempo exacto, dentro de 2 días voy a morir. No, yo voy a colocar mi vida. Hermanos, esto es muy importante. Él se llama Hijo del Hombre. Y recordemos que eso significa esa visión de Daniel 7, 13 y 14. La visión que tuvo el profeta Daniel de ese Hijo de Hombre que él vio cuando tuvo esa visión maravillosa de Dios. Entonces Jesús está diciendo, yo soy aquel Dios que vio Daniel, el Hijo del Hombre. Mis hermanos, Mateo quiso que su audiencia supiese que Jesús sería entregado, arrestado, apresado. Y la palabra entregar, mira que es tan importante cada término en la Biblia. En el versículo 2 dice será entregado, pero esa palabra en el griego tiene una connotación de traicionado. Es como que dijese el texto allí, dentro de 2 días el Hijo del Hombre será traicionado para ser crucificado. ¿Dónde vemos la traición? Mira tu Biblia, mira el versículo 14, ahí está la traición clara. Dice Mateo 26, 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Nota la misma palabra, y yo lo entregaré. Está diciendo, yo lo voy a traicionar a él. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para traicionarlo, para entregarlo. La palabra entregar, para ti y para mí es como que tú me des algo, ¿verdad? Pero aquí significa traición. Traición. Jesús está diciendo con lujo de detalle, voy dentro de 2 días a morir por los religiosos y voy a ser traicionado, voy a ser entregado. Dice el versículo número 2, 30 piezas de plata. Mis hermanos, Jesús sabía todo esto perfectamente y todo estaba bajo el plan soberano de Dios. Mira, quiero que me acompañes. Anda a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 23. El apóstol Pedro, en su primera predicación pública, Hechos 2:23. Hechos 2:23. Cuando él predicó su primer sermón para hablar de la resurrección de Cristo, el día de Pentecostés, Pedro lo dice con claridad, que lo que sufrió Jesús estaba determinado. Hechos 2:23. A está hablando de Jesús, dice el versículo 22, Jesús Nazareno, pero vamos a leer el 23. O sea Jesús, ¿verdad? Mira lo que dice ahí, entregado, subraya esto en tu Biblia, por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Mira lo que está diciendo el apóstol Pedro. Él está manifestando la muerte de Jesús fue determinada desde la eternidad por el Padre. En el plan de Dios se ejecutó el determinado consejo de Dios anticipado. Fue en el momento preciso. Pedro está diciendo, el Padre entregó a muerte a su Hijo y ustedes lo mataron. Me encanta la valentía de Pedro aquí al predicar. ¿Sí ven cómo él predica? Dice ustedes, acusando a todo este gran conglomerado de israelitas que se encontraban para la fiesta de Pentecostés. De seguro algunos estuvieron también. Esto es la fiesta de Pentecostés 50 días después de la Pascua. 50 días después. Había gente de todas partes de la tierra, judíos. Y él está diciendo, mis hermanos, mira el versículo 23, que la muerte de Cristo fue algo planeado. Eso significa planeado.
Ya desde la eternidad, desde que el mundo exista, ya estaba todo esto planificado, está diciendo. El profeta Isaías nos dice en Isaías 53:10 que fue el Padre quien entregó al Hijo. Escuchen esto. Y usted se está preguntando, bueno, y Judas y los religiosos, ya vamos a ver cómo incide eso, qué significa. Pero dice Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Hermanos, se está diciendo que fue el Padre quien determinó el tiempo para que su Hijo muera. Lo planearon ¿cuándo? De la eternidad pasada, cuando ni siquiera estaba fundada la tierra. Desde aquella eternidad pasada ya estaba el día y la hora exacta que moriría Cristo para redimir a los pecadores que se arrepienten. Y Jesús le dice, ahora, dentro de 2 días, seré traicionado. Esto es muy importante. Dice Romanos 8:32, escuche esta verdad de que el Padre fue quien entregó al Hijo en el tiempo perfecto, en su plan soberano. Dice 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Nota eso. Eso dice Romanos 8:32. Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Significa que Pablo está diciendo, el Padre entregó a su Hijo a morir. Ya lo planificó anteriormente. Sino que lo entregó, dice Pablo, por todos nosotros. Sino que lo entregó para que sea traicionado por todos nosotros. Dice Romanos 8:32, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Muy bien. ¿Cuál es el papel de Judas? ¿Cuál es el papel de los religiosos, de los romanos? ¿Cuál es el papel de ellos? Bueno, es que dentro del plan soberano de Dios, estos hombres inicuos, ¿verdad?, ejecutaron la soberana voluntad de Dios. Lo que Dios había predeterminado. Es decir, antes de la conspiración que hagan los hombres contra uno de sus hijos, escúcheme, Dios tiene el control soberano de esas acciones. Si yo me enfermo, escuchen, si tú te enfermas, Dios tiene el control soberano de esas acciones. Si a ti te roban, si tú sufres un accidente, o yo, Dios soberano tiene control de esas acciones. Pero es que a mí me tomaron 2 sujetos y me secuestraron. Dios tiene el control soberano de esas acciones. Dios lo ha permitido en tu vida porque Él es soberano, a pesar de que hombres malvados y perversos estén actuando en esa acción, como en el caso de Jesús. El Padre ejecutó, porque la Biblia nos afirma que el Padre fue quien determinó el momento exacto que su Hijo vaya a la cruz. No los religiosos. Los religiosos querían que muera después de la Pascua. Ahí usted lo acaba de leer. Pero Jesús dice, voy a morir en la Pascua. Eso es lo que mi Padre ha determinado. Voy a morir en la Pascua. Hermanos, esto significa que a Dios no se le escapa ningún detalle. Mira, Dios para tu vida y para mi vida no tiene plan B. Dios solamente tiene un plan para tu vida y para mi vida. No tiene plan B. No es que si te enfermas, bueno, Dios te cambia el plan. No es así. Él tiene un solo plan. Dios tiene todos los detalles de tu vida y de mi vida registrados en su sabiduría. Y damos gracias a Dios que no nos permita ver el futuro, porque si no, imagínate. Ahora hay una gran realidad, hermanos. Cuando nosotros pasamos situaciones de enfermedad, accidente, escasez, nos desesperamos, ¿o no? Sí, nos desesperamos. Cuando vemos el sufrimiento en nosotros, nos desesperamos. Escuchen, pero realmente aún la enfermedad nos hace inclusive dudar de que Dios esté con nosotros al lado. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. De que cuando he estado en los momentos más apremiantes, y claro que es un pecado dudar de que Dios esté conmigo, porque Él ha dicho que va a estar conmigo, es un pecado. Pero en nuestra humanidad
cuando llega el sufrimiento, el dolor. Hermanos, pero lo que está enseñando la Escritura es que Dios tiene el control en medio de la prueba, es que Dios tiene el control en medio del sufrimiento, Dios tiene el control en medio de que la pastilla se te caiga para que la vuelvas a coger, Dios tiene el control absolutamente en todo, en tu caída, en tu resbalada, en tu parada, aún tus cabellos están contados por el Señor. Tus cabellos, dice la Escritura, que aún no se cae un pajarito sin que el Señor no tenga el control de esa caída. Y tenemos la tendencia a pensar de que estamos solos cuando nos vemos envueltos en sufrimiento otra vez. Como en el caso de Job, de la misma forma. Job, ¿qué decía? Yo quiero ver a Dios para preguntarle por qué estoy sufriendo. Y Dios no le respondió jamás eso. Porque Dios no tiene por qué responderte a ti, ni a mí, ni a ningún cristiano por qué sufrimos. Porque todo está en su control soberano, porque todo está dentro de su plan para ti y para mí, porque todo está en la soberanía, en su control, en sus detalles. Él no debe de explicarte a ti o a mí, oye, tú sufres por esto, ven acá para apapacharte. No, porque Él ha dado su palabra como certeza y fundamento a nuestra vida. Bueno, Jesús dice acá, yo voy a morir dentro de 2 días. Y los religiosos no se van a salir con las suyas. Miren, mis hermanos, a mí me llegó un caso que me decía, mira, en un trabajo, un cristiano, mira, hay una persona que me ha puesto el ojo, habla mal de mí con el jefe, habla mal de mí, me malinforma. ¿Qué puedo hacer? Nada, deja todo, porque Dios tiene el control de esa situación. Tú solamente preocúpate de hacer lo que a ti te corresponde. Hermanos, ni las conspiraciones más grandes de los hombres van a alterar el plan que Dios tiene para ti y para mí. Nada va a alterar el plan de Dios. Hermanos, con estas pandemias, yo no sé si a ti te han venido pensamientos como este, ¿no? Bueno, cualquier momento si nos da el virus podemos morir. No sé si a ti te ha pasado eso, pero... Y de hecho hay muchas familias que han perdido seres. Y realmente, escuchen, es algo tan real la situación que se vive. Ayer veíamos que estamos al mismo nivel de lo que sucedió en marzo, solo que ahora podemos salir. Hermanos, pero la gran realidad es que tú y yo debemos centrarnos en esto. Tú y yo vamos a estar en esta tierra hasta el día que Dios lo determinó desde antes de la eternidad para ti. Ni un día más, ni un día menos. Con o sin pandemia. Estaremos aquí en la tierra, mis hermanos, hasta el día en que Dios ya lo haya determinado. Y todo lo que sucede en nuestra vida, yo lo quiero resumir con este pasaje, mis hermanos. Lo quiero resumir con este pasaje, que ya se los voy a compartir, donde el Señor Jesucristo manifiesta que nada nos va a poder separar de la mano de Él. Anda por favor en tu Biblia a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan 10, versículo 27. Esta es nuestra seguridad, mis amados hermanos. Juan 10, 27. Dice la Escritura, el Señor Jesucristo está hablando ante el rechazo de los judíos. Y pone ahí un ejemplo práctico certero. Juan 10, 27, y Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Qué promesa se viene? Ni nadie, nota, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nota lo que está diciendo Jesús. Pase lo que pase, el sufrimiento que vivamos, la prueba que tengamos en la tierra. Escuche, dice el Señor, usted es mi oveja, entonces usted me escucha. Si es mi oveja, me escucha. Y si me escucha, entonces tú me sigues. Y si me sigues, tú tienes la vida eterna. Y nada te va, ni nadie, ni persona, ni enfermedad, ni virus, ni pandemia, ni nadie te va a arrebatar de mi mano. Estamos seguros en las manos del Señor. Completamente seguros. Y ya que tú estás allí, en Juan 10,
Dijimos hace un momento que el Padre fue que determinó que el Hijo muera. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Ok, ahora veamos que el mismo Señor Jesús determinó eso también de la eternidad pasada. Estás en Juan 10. Acompáñame al versículo 17. Ahí mismo, retrocede nada más, para que veas que el Señor Jesucristo está diciendo que su muerte fue determinada aún por Él mismo en el tiempo perfecto junto con el Padre. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre. Mira eso. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. ¿Qué dice ahí? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él no murió como una víctima. Escuchen esto. Jesucristo no murió como una víctima. Jesucristo no murió como un mártir. No, Él era el dueño absoluto de las circunstancias de su propia vida. Eso está diciendo. Yo voy a poner mi vida. Nadie me la quita. No son los religiosos. La maldad de ellos está dentro del control de mi Padre. Pero yo pongo mi vida. Mi Padre me puso el tiempo exacto y yo voy a cumplir eso en el tiempo exacto. En el control de mi Padre, en la soberanía de Dios. En todo, a Él no se le escapa nada. Él no tiene plan B. Todo estaba determinado, como dijo Pedro, por el anticipado conocimiento y anticipado de Dios. Lo dijo Pedro, ya lo acabaron de leer también. Entonces, está diciendo que Jesucristo es el dueño absoluto de todas las circunstancias. Ahora te pregunto, ¿Jesucristo no será entonces también el dueño absoluto de tus circunstancias y las mías? ¿O no? Claro, mi hermano. Definitivamente, Él es el dueño absoluto de las circunstancias que tú y yo vivimos. Una vez me dijo un hermano, ¿qué ganas cuando te desesperas? Yo les pregunto, ¿qué ganamos cuando nos desesperamos? ¿Ganamos algo? Entorpecemos peor la situación, ¿sí o no? A veces no dejamos trabajar a Dios. Hermanos, pero lo real es esto. Lo real es que todas las circunstancias que te ocurran a ti y a mí están bajo el control soberano de Dios. Están allí. Mira, ni la conspiración de los hombres, ni la enfermedad, nada va a alterar lo que Dios ha determinado para ti y para mí, mi hermano. Nada lo va a alterar. No que me sacaron del trabajo, nada va a alterar lo que Dios determinó. No que no tengo fuerzas. Bueno, nada va a alterar y Dios lo está permitiendo. Acordémonos de Job. Por eso le digo, el tema en Job no es el sufrimiento. El principal no es el sufrimiento. El tema principal en Job es el control soberano de Dios por en medio de eso. Y ahí estaba metido Satanás haciéndole daño a Job. Y lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Mateo aquí en nuestro pasaje de hoy enseñó el plan perfecto de Dios para el Señor Jesús. El plan soberano cuando sería ejecutado. Y ese plan, ¿qué incluía, mis hermanos? Mira el texto en Mateo 26. ¿Qué incluía ese plan? El plan de Dios, ¿qué incluía? Incluía a hombres malos y perversos. Eso incluía el plan de Dios. Nota eso. Mira lo que está diciendo el texto en Mateo 26. Veamos el plan de los perversos allí. Mateo 26. Mateo 26, versículo 3. Este es el plan de los hombres inicuos. Ahí dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. El versículo 3 enfatiza que Caifás era un sumo sacerdote, ¿verdad? Y esa era la mejor posición de un religioso. Caifás, ¿quién era? Caifás era un saduceo. Había saduceos como religiones y fariseos en Mateo 26:3. Pero ¿qué vemos allí, mis hermanos? Y saben que los fariseos con los saduceos no se llevaban muy bien, porque los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles. Pero mira la maldad de los hombres. Ahí se reunieron todos. No importa si tú eres mi enemigo, pero vamos a reunirnos para matar a Jesús.
Caifás estuvo en el poder más de 20 años. Desde el año 18 hasta el año 36 después de Cristo, este Caifás que aparece en nuestra Biblia, el sumo sacerdote, la persona más relevante de los religiosos, quien dirigía el Sanedrín, que era 70 ancianos, un cuerpo ahí de personas que decidían religiosamente en Israel. Al parecer estuvo más de 20 años y era amigo de Roma, y era amigo de Herodes, de ese Herodes malo y perverso, ese rey pagano que tenía la nación de Israel. Y Caifás quería destruir al Señor, porque dice el versículo número 4, que para qué fue la reunión en ese patio. Fue para ponerse de acuerdo, para engañar a Jesús, para prender a Jesús con engaño y para matarlo. Estos son asesinos. Vemos ahí el versículo 4, está diciendo que estos se reunieron con Caifás para matar a Jesús. Y la reunión fue en un patio, y quiero decirte algo. Lo que estaban haciendo estos hombres era ilegal, porque tener una reunión privada para condenar a una persona era prohibido por la ley, era prohibido por el Antiguo Testamento, pero sin embargo a ellos no les importaba, ellos querían satisfacer sus propios deseos. Así son los hombres sin Dios, quieren hacer sus propios deseos, ¿verdad? Así actúan los hombres. Mira el versículo 4, estaban planificando el engaño. Iban a apresar a Jesús y después iban a matarlo, pero por medio del engaño. Y quiero que vean ese engaño. Avanza, por favor, ahí al versículo 59, ahí mismo, Mateo 26, 59. Mira lo que hicieron estos hombres para tratar de matar a Jesús. Todo estaba bajo el plan determinado de Dios. Ya entendemos eso, ¿verdad? Todo Dios lo estaba orquestando, pero aún con la voluntad de estos hombres perversos. Mateo 26, versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, mira lo que buscaban. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Es decir, contrataron gente que dé mentiras, falso testimonio para acusar a Cristo y matarlo. Versículo 60, y no lo hallaron, dice el texto, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Ahí lo puedes ver con claridad. ¿Sí? Entonces, hermano, ni la gente falsa va a alterar los planes de Dios, ni los engaños de las personas van a alterar los planes de Dios. El versículo 5, el último versículo del día de hoy. Este es nuestro segundo punto. Ni engaños ni gente falsa altera los planes de Dios. Dice ahí que ellos no querían que fuera durante la fiesta. Este era el único desacuerdo de ellos. Todos estaban de acuerdo en matarlo, pero no estaban de acuerdo en el tiempo. Ellos no querían porque había mucha multitud, alrededor de casi 3 millones de personas para celebrar la Pascua. Llegaba gente de todo lado. Y ellos no querían porque si se armaba una revuelta, eso significa alboroto, una revuelta. Para esa fiesta de la Pascua, Poncio Pilato, el gobernador, siempre llegaba a la ciudad para colocar más guardias. Por si acaso, si muchos judíos provoquen una rebelión, entonces Caifás, que se llevaba bien con Roma, no quería que sea en la Pascua la muerte del Señor, sino que sea después. Pero ya hemos visto que aunque ellos discutían aquello, el plan a los malvados les falló. Les falló. Porque mientras ellos decían, los vamos a agarrar después de la fiesta para que no se haga alboroto, Jesús dijo, no, voy a morir dentro de 2 días en la Pascua. Los planes de Dios, mis hermanos, no son alterados por los planes de los hombres. No son alterados los planes de Dios para tu vida y para la mía por la maldad de los hombres. Hay un Salmo 76:10 que dice que la ira del hombre alaba a Dios. Significa que aún la maldad de los hombres, con el control de él, puede exaltarlo a él. Tremendo esto, porque, hermano, de la misma manera como todo el plan soberano de Dios para nosotros no será alterado ni por engaños, ni por gente falsa, ni por enfermedad. Una de las promesas, como te decía, más grande es la que leímos. Nada ni nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor.
Este crimen que le hicieron al Señor Jesucristo, ¿qué produjo, mis hermanos? Fue el peor crimen de la historia. Produjo la mayor gloria de la historia de Dios. La gracia de Dios y el pecado humano, vemos que ahí se mueven a la misma conclusión. Dios demuestra que Él es soberano y que Dios tiene el control de todo. Nada está fuera de su control, ni el engaño, ni el celo de Caifás, ni la maldad de Caifás, ni los falsos testigos, ni el engaño premeditado, ni los planes de los hombres, ni Judas Iscariote, ni la traición pudieron interrumpir el plan de Dios para que Cristo sea sacrificado el día que Él lo dijo, el día que se determinó. De la misma manera, mis hermanos, nada de este mundo nos podrá alejar del plan de Dios para nosotros. Nada. Nada va a alterar el plan que Dios ya tiene. Si pensáramos esto, mis hermanos, cuando estamos en sufrimiento, estoy seguro que aprenderíamos a esperar en la gracia y la misericordia de Dios en medio del dolor. Eso es lo que nos aconseja hacer. Confiar y esperar en la gracia. Y esperar en su misericordia. Esta es la doctrina de la soberanía de Dios, mis hermanos. Y es que la soberanía de Dios no solamente tiene el control de tu vida, sino de todo lo que existe, de toda criatura, todo suceso, toda guerra en la tierra, toda hambruna en la tierra, todo polvo que se levanta en un lugar, toda nieve que cae en un nevado, toda lava que sale de un volcán, todo pez que está en la profundidad del mar, toda planta marina en las aguas más oscuras, todo está bajo el control de Dios. Absolutamente todo. Nuestro Dios es soberano. Dice la Escritura, mis hermanos, que nadie le puede decir a Él qué hace. Mira lo que dice Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Tremendo. Lo que dice Isaías 46:10. Que Él todo lo planeó. Nadie se va a interponer en el camino de Dios a cumplir sus planes. Este es nuestro poderoso Dios, mis hermanos. Debe traer consuelo esto a nuestras vidas, de saber que Él es soberano, que Él tiene el control de nosotros. Mis hermanos, Dios tiene el control de todo y Dios considera a los habitantes de la tierra como nada, dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie le puede decir al Señor, ¿por qué pasó esto, Señor? ¿Qué estás haciendo? No, Él tiene el control soberano. Y quiero concluir este sermón, mis hermanos, citando un consejo final de un artículo que me encontré en una página web que se llama godquestion.org. Este es un gran consejo para nosotros final. Y escucha lo que dice. Pero no podemos confiar en alguien que no conocemos. Y solo hay una manera de conocer a Dios, y es a través de su palabra. No hay fórmula mágica para hacernos gigantes espirituales de la noche a la mañana. No hay una oración mística que hagamos 3 veces al día para madurar, para que nuestra fe crezca y nos haga columnas de fortaleza y confianza. Es solo la Biblia la única fuente de poder que va a cambiar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Pero se necesita un esfuerzo diligente y diario para conocer al Dios que controla todas las cosas. Si bebemos profundamente de su palabra y dejamos que ella llene nuestras mentes y nuestros corazones, la soberanía de Dios llegará a ser evidente para nosotros. Y en eso nos gozaremos, porque nos conoceremos íntimamente y confiaremos completamente en el Dios que controla todas las cosas para su propósito perfecto. Fin de la cita. Estoy de acuerdo. ¿Cómo disfrutas tú de la soberanía y el control de Dios? Conociendo más a Dios y su palabra.
¿Sabes cuándo alguien logra valorar lo que dice el Salmo 34:4? Cuando vive angustia. Ahí puede saborear eso que dice que busqué a Jehová, imploré a Él me escuchó y me libró de mis angustias. ¿Cuándo nosotros podemos experimentar el control en la enfermedad? Cuando estamos enfermos. ¿Cuándo nosotros podemos experimentar el control de Dios en el sufrimiento? ¿Cuándo? Cuando sufrimos. ¿Cuándo podemos experimentar el control de Dios en nuestras vidas en la peor circunstancia? Cuando estamos allí, pues. Pero si creemos la palabra y si nos preocupamos y nos esforzamos a hacer diligentemente el estudio de ella, y que cuando venga la prueba, mi hermano, porque van a venir más pruebas sobre esta tierra, escucha esto, pueblo de Dios, van a venir más pruebas todavía, pero agárrese en la palabra del Señor, agárrese en el control soberano de Dios sobre tu vida y sobre la mía. Nunca olvides, tú estarás en esta tierra hasta el día que lo planificó Dios de la eternidad. Ni un día más, ni un día menos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Hasta ese día estaremos aquí, pero para encontrarnos con Él, para alabar y bendecirlo a Él cara a cara. Mis hermanos, seamos diligentes, no desaprovechemos cuando llegue la prueba. Tenga claro, así como la muerte de Cristo, Dios tiene el control soberano de eso y de todo lo que existe, de la vida de Job, como lo vimos, también lo tiene en tu vida y en mi vida. Y aprovechemos eso, mis hermanos, conocer más profundamente a Dios. Cuando venga la prueba, que ese sea el motivo de nuestra fortaleza. Amén. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Gracias, Señor, por tu palabra. Este hermoso texto del día de hoy nos ha mostrado que la conspiración de los incrédulos, ni los engaños, ni la traición, ni las planificaciones de los hombres impíos pudieron alterar tu plan soberano, tu control sobre la vida de tu Hijo que iba a la cruz, anunciando por cuarta vez con exactitud su muerte expiatoria y redentora en la cruz del Calvario. Oh mi Dios, me llena esto de fortaleza, saber que tú tienes el control soberano de todas las cosas y control de los detalles de nuestra vida en medio de cualquier situación. Señor, qué reconfortante es saber que tú no tienes un plan B para nosotros, sino que ese plan que has determinado con cosas buenas y malas se cumplirá sobre nuestras vidas y nos llevará y debe llevarnos a adorarte más, a disfrutar más de tu presencia. Sería una necedad, amado Dios, que cuando venga la prueba te dé la espalda. No lo permitas, Señor, que tu pueblo actúe de esa forma. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido hermoso escuchar, Señor, lo que tienes hoy para tu pueblo. Mi Dios, y bendito sea tu Hijo por siempre, porque tú, en ese plan desde la eternidad, elegiste un pueblo soberanamente, que sea tu remanente, aquí en la tierra y en los cielos, para que te sirva y te dé gloria. Gracias, mi Dios, porque ha sido tu misericordia y tu gracia sobre todo la que nos ha salvado y la que nos llena, Señor, de esperanza para ver el presente y el futuro. Gracias por tu palabra, amado Dios. Fructifica a tu pueblo, edifícalo. Y si usted está aquí y aún no es cristiano, si aún usted
no es salvo de la condenación eterna, no desaproveche y pídale al Señor que lo salve, que lo alcance en su gracia. Dígale al Señor: me arrepiento de mis maldades, mis pecados que te han ofendido. Perdona mis pecados, creo en tu Hijo Jesucristo que murió por mí, creo que resucitó. Si usted está aquí y no es salvo de la condenación, clame a Él. Él es amplio en perdonar, y que la misericordia y la gracia de Dios te alcance para que vivas para Cristo y para que tengamos sabiduría y podamos disfrutar de la presencia del Rey que tiene el control de nuestras vidas. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.